En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. Un cordial saludo tengan todos ustedes. Qué alegría volver a encontrarnos en su programa Libres en Cristo. Yo tengo el privilegio de dirigirme a ustedes a través de AWR Colombia. Soy Amauris Rodríguez y estamos muy felices de poder acompañarles de nuevo en su programa Libres en Cristo. Un saludo muy cordial para todos nuestros PPLs que ya a esta hora están conectados con nosotros. No solamente los que están acá en Colombia, sino los que están también en otros países. Sabemos que este programa es internacional, así que llegamos a varios lugares. Así que bueno, para todos nuestros PPLs aquí en Colombia, en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, en todos los centros de reclusión, vaya nuestro saludo muy especial. También nuestro saludo y abrazo cordial para los oyentes que también entran a esta transmisión a través de la señal abierta, los que están por allí en casa. Para todos ustedes vaya nuestro saludo cordial. Hoy vamos a estar hablando qué pasa después de la muerte. Un tema muy interesante y que ha causado en la sociedad ese deseo de conocer qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Hay vida inmediatamente después de la muerte? ¿Ascendemos al cielo, como dicen muchos? ¿O dependiendo de qué hayamos hecho, nos vamos a un lugar que se llama el purgatorio o vamos al cielo? ¿Qué pasa después de la muerte? Para eso nos acompaña hoy un amigo de la casa, es el capellán del Ministerio Carcelario Adventista aquí en la ciudad de Bucaramanga. Él es el pastor Joel Galvis, quien ya está con nosotros. Pastor, bienvenido, gracias por tomar el tiempo, por estar aquí con nosotros para conversar de un tema tan importante que tal vez a muchos les parece interesante o tal vez a muchos les cause temor pensar qué hay después de la muerte. Así que, pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Hola, Maurice, cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Estamos bien, gracias a Dios, contentos, dispuestos para compartir estos minutos con cada uno de nuestros oyentes amables que se conectan. Muy bien, excelente. Bueno, muy agradecido también, pastor, porque sé que su agenda es bien apretada, bien ocupada, pero usted hace ahí el espacio y se viene para que tengamos estas temáticas muy interesantes que la verdad nos enseñan, porque yo aquí he aprendido también, no se crea que yo estoy aquí de conductor, pero estoy aprendiendo igual, estoy aprendiendo. Una de las grandes cosas, pastor, que me llama mucho la atención en cuanto a esto de la muerte, de todas estas situaciones que enmarca ese sentimiento de no quererse morir, ¿no? Y un sentimiento a lo desconocido. Así que vamos a adentrarnos en este tema, no sin antes pedir la dirección divina, la dirección de nuestro Dios. Así que, pastor Joel, hágame el favor y nos dirige en una oración para que el Señor nos dé sabiduría al tocar este tema tan interesante. Amén. Oremos. Padre bondadoso y eterno, la honra, la gloria, el honor y la majestad son suyos por los siglos de los siglos de parte de las criaturas. Como criaturas tuyas, es un privilegio para nosotros poder acercarnos a esta hora al trono de la gracia. Amén. Reconociendo tu grandeza, tu soberanía, reconociendo que nos has creado, que nos has dado la vida y que también dispones de nosotros, como dice la palabra, retirando su espíritu. Así tú eres dueño de la vida y de la muerte también. Y gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Permite que este tema, que a veces puede causarnos un poco de incertidumbre, de temor, de preocupación, tal vez hay algún oyente que necesita hoy poder afianzar sus ideas, sus conceptos acerca de la muerte a través de la palabra. Permite que ese instrumento, esa luz sea una bendición para nosotros y nos uses como canales, instrumentos al compartir aquí junto con el hermano Maurice el tema en esta tarde. Amén. Pedimos esta bendición y la confiamos todo por los méritos preciosos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Bueno, ya tenemos
la dirección de nuestro Dios, ya tenemos la dirección divina, así que vamos a adentrarnos entonces en la temática de esta ocasión, que tiene que ver con la muerte, qué ocurre después de la muerte. Bueno, analizando un poco el contexto de una cita que quise tomar como una cita central para el programa de esta ocasión, es Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 nos está hablando de algo muy interesante. Dice allí la palabra del Señor: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Bueno, aquí ya, mi querido pastor, tenemos un contexto muy claro. La Biblia nos está diciendo literalmente, claramente, que los muertos no saben nada. Ya en ese primer contexto vamos adentrándonos en lo que ya la Biblia de plano dice. O sea, no saben nada los muertos, su memoria queda en el olvido. Ahora, la primera pregunta desde el punto de vista social, hablemos de la sociedad que no conoce a Cristo, ¿no? Desde el punto de vista de esa sociedad que no conoce a Cristo, se cree, pastor, se cree que pues uno cuando se muere, pues va al cielo. De una, se murió. Bueno, hay una creencia que dice que uno está 9 días por ahí en la casa donde vivió y al 9º día pues se largó para el cielo, ¿no? Esa es una de las creencias. Hay otras creencias que dicen que pues si uno se portó muy mal, hizo muy mal las cosas, se va para allá, para la quinta paila, dicen por ahí, a quemarse allá durante la eternidad y ya no sabemos más de nosotros. Hay otra creencia que dice que mi alma, si me porté muy mal, pues entonces me voy para un lugar que se llama el purgatorio. Y allí en el purgatorio purgo, como dice el nombre, purgo mis penas, mis pecados, y cuando yo esté limpiecito, entonces me voy para el cielo y el Señor me recibe allá. ¿Qué desierto hay en esto, mi querido pastor? Yo sé que ustedes ríen porque lo han escuchado, ¿no? Pero ¿qué desierto hay de esto, en estas creencias que yo le acabo de mencionar, pastor? Bueno, yo creo que una de las cosas, y me gustaría, yo sé que hay oyentes muy sinceros, lo que usted dice son creencias muy válidas, y no podemos cuestionar ese tipo de cosas, juzgarlas, ¿sí? Así que quizás haya algún oyente que está escuchando y dice, pues claro, si eso es lo que es así, porque no solo porque lo he escuchado, sino porque lo he aprendido, me lo han enseñado. Pero hay algo que nos ayuda a entrar como un poco de una vez como a preguntarnos, ¿no? Y es, ¿para qué viene Jesús? A mí me gusta pensar en eso, ¿sabe? Porque la muerte es algo que nos llena de dolor, de tristeza, de la partida de nuestros seres queridos. Pero cuando pensamos en la venida de Jesús, Jesús viene, y uno de los propósitos por los cuales viene en su segunda venida, según la palabra del Señor, y que es de paso una enseñanza bastante aceptada, incluso en el credo apostólico, dice al final del credo apostólico, hablando de Jesús, que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos que eso está en línea con la palabra. Jesús viene por segunda vez a finiquitar los asuntos del juicio, ¿no? Y a darle a cada quien, como dice el credo y como dice la Biblia, lo que merece. Entonces, ahí hay una pregunta que nos lleva a pensar, ¿cómo así? Pero si cuando la persona se murió hace 2000, 3000 años, ya se fue para algún lugar, ¿era que su caso no estaba todavía definido? ¿Faltaba que Jesús viniera, según la palabra? Eso va a ocurrir cuando Cristo venga. O sea, Cristo va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué lo digo? Bueno, eso nos debe llenar de esperanza, porque al final de la etapa es cuando Jesús va a establecer un juicio final y va a darle a cada uno su merecido. Ahí sí, si es para el cielo, pues se lo llevará al cielo. Si es para castigarlo eternamente, para
Pues condenación eterna, ¿no? Quiero decir, para condenarlo eternamente o para siempre, sino no que dure allí para siempre, que sería otro tema interesante para tratar más adelante. Eso le iba a decir, un tema interesante sería ese y lo podemos tratar en el próximo programa, ¿no? Sí, de hecho sí, de una vez sacamos el compromiso. Ese castigo eterno, ¿cierto? Porque hay muchos que dicen, no, es que el Señor me va a mandar para allá y entonces ahí me voy a quemarme ahí no sé cuántos años, miles de años. No, eso... Entonces, hay que ver, un programa, dejémoslo por un programa. Sí, el siguiente tiene que ser el siguiente. Así es. ¿Cómo es eso el tema del infierno? Que sería el siguiente. Sí, es asunto. correcto. O sea, arderemos eternamente, el castigo eterno, el humo que sube por los siglos de los siglos, entender un poco eso, ¿no? Así es. Entonces, ¿a qué voy? Cuando pensamos en la venida de Jesús, inmediatamente la idea de que cuando la persona muere, se ha ido a algún lugar, empieza a quedar corta, ¿no? Apreciado oyente, apreciado amigo, quizás si usted es una persona que ha pensado siempre eso, o tiene eso en su corazón muy arraigado, la gran mayoría de la gente lo tiene muy arraigado, ¿no? Uh-huh. Y con mucho respeto lo digo, pues cuando es un ser querido uno quiere saber que está bien, que desde allá nos está cuidando, que desde allá nos está mirando, que se fue para un mejor lugar, y bueno, esas expresiones quizás ayudan a consolar y a tranquilizar nuestros corazones heridos, y es un asunto muy, muy bien aceptado y recibido, pero la verdad es que esa decisión final realmente Jesús la va a tomar cuando Él regrese por segunda vez. Entonces surge la pregunta, ¿qué tan cierto es si cuando se muere entonces, ¿dónde queda? Esperando, ¿sí? Bíblicamente, vamos a verlo ahora, realmente tenemos que decir, no se va para ningún lugar. Uh-huh. Porque entonces, si ya se fue para algún lugar, entonces la pregunta ahora sería, ¿y la venida de Jesús entonces? Tremendo. ¿A qué viene? O sea, ¿viene a resucitar? ¿Cómo así que viene a resucitar? Si nunca murió, lo que pasa es que se fue para otro lugar. Eso sería contradictorio, ¿cierto? Eso nos plantea una contradicción que vamos a aclararla en el programa, justamente. Sí, ¿no? Exactamente. Y precisamente adentrémonos en ese tema, porque la palabra del Señor dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá y resucitará a los muertos en Cristo. Entonces, ya de plano nos proyecta y nos plantea allí algo que echa por tierra pues cualquier otra creencia. Dice, va a venir a resucitar a los muertos. Es decir, si viene a resucitar a los muertos es porque nunca ascendió, nunca se fue. Es decir, está allí desde el momento en que cerró sus ojos al descanso de la muerte, ¿no? Entonces, quería llamarlo, ¿no? Yo digo a veces como coloquialmente, venga, Joel, venga que lo voy a resucitar, pero ¿cómo así si estoy por allá todo feliz, ¿no? Sí, es interesante, estos detalles marcan una diferencia, pastor, porque es verdad, esta es una creencia muy arraigada y como usted decía, pues lo decimos desde el respeto, pero lo que queremos es mostrar la verdad, ¿no? Y la Biblia es clara en eso, bastante, ¿no? Sí, la Biblia es muy clara. De paso, perdone, Mauricio, a mí me gustaría que leyésemos el 6 de una vez, porque claro. El 6, el Eclesiastés 9:6, el 5 dice, los muertos nada saben, ¿no? Nada saben, como que su memoria es puesta en olvido, todo queda, no está consciente. Pero dice el 6, le añade exactamente esos elementos que nosotros quisiéramos, pues quien tiene esa creencia quisiera asegurarse de que todavía existe, pero dice que su amor, su envidia, su odio fenecieron ya. Uh-huh. O sea, no ama, no odia, no tiene esos atributos, esas cualidades que tenemos mientras estamos vivos, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Exactamente, y allí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque es que en muchas ocasiones pues nos lleva el enemigo a creer cosas que no están bíblicamente allí comprobadas, ¿no? La Biblia echa por tierra esas situaciones. Y mire lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 14, verso 14. Dice de la siguiente manera, muy interesante. Dice así, pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Es decir, este contexto del agua, este ejemplo que pone aquí la palabra del Señor sobre el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger, es la vida que no vuelve a la vida sino cuando Cristo venga. Es decir, no hay un contexto que me diga a mí
que sí, inmediatamente después de que me muero voy al cielo. No, la Biblia no se está refiriendo a eso y me está diciendo que sí, voy a morir, pero yo soy como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Y termina diciendo el texto, pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. ¿Y cuál es ese medio? El sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio de Jesús en la cruz que me dio a mí la certeza de que mientras viví, estuve caminando en los pasos del Señor. Ahora, por allí en Salmo 82:7 dice, sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Es decir, no importa quién sea, no importa quién sea, igual va a morir. Puede ser un rey, puede ser una princesa, puede ser el que tenga la mayor cantidad de plata de este mundo. Igualito se va a poner viejo, igualito va a morir, igualito va a tener que enfrentar el juicio del Señor. No nos escapamos de eso. Entonces, eso que quede bien claro, ese contexto. Ahora, hay un contexto donde quiero llegar también como para consolidar esto de lo que la Biblia dice acerca de los muertos, ¿no? En el primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 16, hay una lectura interesante. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Y ese es Dios. Es decir, el único que tiene vida eterna, el único que tiene esa potestad es el Señor. Nosotros somos mortales, pero el Señor es tan bueno que cuando morimos vamos al descanso y entonces cuando Jesús venga a resucitar a los muertos, entonces vamos a resucitar y nos iremos juntamente con Él. Ahora, pastor, yo quisiera preguntarle a ustedes desde el punto de vista teológico, ¿qué se siente? Bueno, la pregunta es un poco extraña, ¿no? Pero es lo que la gente se dice, ¿no? Lo que la gente se pregunta. Yo quisiera ponerme aquí en el lugar de nuestros oyentes que de pronto no tienen el conocimiento, que no saben o que es primera vez que escuchan esto. Pero la pregunta es un poco extraña, pero así lo haría cualquier persona. ¿Qué se siente estar muerto? Sí, es una pregunta extraña, ¿no? Pero algo debe pasar, ¿no? Algo debe sentirse. Bueno, a la luz de la Biblia, según la Biblia, no se siente nada. Ajá. Nada. Y es que el Antiguo Testamento menciona en muchos pasajes, yo no tengo aquí ahorita algunos, pero no sé si podemos buscar algunos, donde menciona, durmió con sus padres. ¿Sí? David durmió con sus padres, fue sepultado, vivió tantos años y durmió. ¿Sí? A los que durmieron serán despertados, dice Daniel 12. Es decir, no solo Jesús comparó la muerte con un sueño, porque esa es la frase que más usamos normalmente los cristianos cuando hablamos de la muerte, que Jesús la comparó con un sueño cuando le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, allá en San Juan 11, Lázaro duerme, voy a despertarlo, y dice que él no hablaba del reposar del sueño, sino de la muerte, porque de la muerte. Aunque los discípulos pensaron que si está durmiendo, pues va y lo despierta y ya, pero dice clarito, él hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces, pero el Antiguo Testamento ya lo decía, y evidentemente ese ejemplo me parece que responde de alguna manera a lo que usted está preguntando, porque uno dormido pasa el tiempo y no tiene noción del tiempo, no siente nada, no escucha nada. Al otro día dice, ¿usted sintió que llegaron los ladrones y lo robaron? No supo, ¿no? Cuando está profundamente dormido no se siente nada. Y si la Biblia ya lo dice, Eclesiastés 9:5, que leíamos 9:6, los muertos nada saben, no sienten, su memoria es puesta en olvido, su odio, su amor fenecieron, pues creemos. Y usted lo preguntaba un poco jocoso porque sí, digamos, para poder saber tocaría ir y volver. Ir y volver. Pero bueno, lo sabremos cuando el Señor nos resucite, ¿no? Que ya estemos con Él, pues ahí sabremos que... Pero aquí nos toca basarnos en lo que la Biblia dice. De hecho, estaba pensando hace un momentico que usted mencionaba, ¿no? ¿Por qué
¿Por qué está tan bíblicamente es contrario Dios realmente a que nosotros consultemos con muertos, que pensemos que los muertos siguen vivos, Para que allá podemos iba. tener comunicación con ellos, Sí, que señor. hay una interacción con la humanidad? Dicen no. Y justamente es porque no se sabe nada, no se siente nada, no se tiene ningún Ujú. tipo de conciencia, ¿no? Así es, así es. Lo que está en Deuteronomio 18, que para Dios dice es abominable. Me gustaría que lo leyésemos, ¿no? Claro. No haya en ti, aquí lo tengo, que no haya en ti nadie dice que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y después de hacer esa lista larga, ni nadie que consulte A los a los muertos. muertos. O sea, de toda esa lista larga que usted menciona allí, el Señor Que son muy similares. Que son similares. Van conectadas con eso, Exacto. el mundo oculto. El Señor cierra esa lista como colocándolo en lo más grave, que nadie consulte a los muertos. Ahí en Levítico, Para Dios es abominable. sí, en Levítico 20:27 dice: si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Es decir, era penado. Era penado. Ahora, hoy en día, pastor, esto no es penado. De hecho, en las constituciones de los países hay un artículo que da libertad de culto, libertad de adorar, ¿no? A lo que usted quiera adorar, ¿no? Esto me llama la atención porque Satanás se ha venido metiendo en eso, ¿no? Se ha venido metiendo en eso, en ese punto. ¿Y qué decir de los que han tenido esa experiencia? Ujú. Como Mauricio, hablemos de eso, ¿no? Un poquito, ¿qué le parece? Sí, claro, claro. Porque seguramente y habrá algún oyente, o en algún momento lo escuchamos y tenemos conversaciones con personas que dicen, no, pero yo sí lo sentí, yo lo vi, yo hablé, yo tuve una experiencia así, asá. ¿Cómo le responderíamos nosotros a esas personas desde el punto de vista bíblico? Entonces, ¿quién está detrás de? Ujú. ¿O por qué esas experiencias se cuentan como algo que sí existe? Interesante pregunta. Y antes de que yo sé que usted vaya bíblicamente a responder, bueno, yo le voy a hablar desde mi experiencia personal, pastor y queridos oyentes. Mucho antes de que yo entregara mi vida al Señor, bueno, yo soy venezolano, para que no lo sepa, creo que ya todo el mundo lo sabe. Por mucho tiempo, pastor, pues a mí me agradaba ese asunto del espiritismo, esas cosas. Yo jamás me imaginé que yo iba a ser un adventista del séptimo día, hoy por hoy, ¿no? Y llegué en cierto modo a involucrarme, no de lleno, pero sí me llegué a involucrar en ese aspecto. Y déjeme decirle que hoy por hoy yo miro hacia atrás y recuerdo esas cosas terribles que llegué a ver, pastor, que llegué a ver, que llegué a sentir, ¿no? Eso es como una puerta que usted abre, ¿no? Una puerta que usted abre. Cuando usted se mete a eso, es una puerta que usted abre y que... Podríamos decir que sí hay algo, hay un mundo, hay algo detrás sí, de... Indiscutiblemente. Pero va a depender mucho, pastor, de lo que yo creo. Porque si yo le doy cabida a Satanás con eso, entonces obviamente estoy abriendo la puerta. Hoy por hoy, a mí el Señor me rescató de eso, literalmente me rescató. En Venezuela hay una montaña que es conocida como la montaña del Sorte, es una montaña de espiritismo y de todas esas cosas. Y pues yo estuve involucrado en esa situación. A mí muy poco hablo de eso, pero cuando toca hablarlo, hay que hablarlo como testimonio, ¿no? Y a mí el Señor me rescató de eso y una vez que yo entré a la iglesia, que me bauticé en la iglesia, pues Satanás no quería soltarme, ¿no? Y créame, las personas que dicen que han visto cosas, que aseguran que lo han visto, por ejemplo, un amigo que tengo yo me decía que estaba en el velorio de la abuela y se fue a descansar un momento y en un momento dado sintió que la puerta se abrió y él me dice, era mi abuela. Era mi abuela, yo la vi, era la cara de ella, era la voz de ella, era el cabello de ella. Dime qué era eso. No me vayas a decir que yo me lo imaginé. Y entonces yo le dije, no, es que
no te lo imaginaste. Es que lo que viste fue real. O sea, fue real. Pero lo que no era real es que haya sido tu abuela. Porque según lo que dice la Biblia, tu abuela está inconsciente. Es decir, no sabe nada, su memoria quedó en el olvido, no tiene más participación entre el cielo y la tierra. Entonces él me decía, bueno, entonces ¿quién es? ¿Quién era? Bueno, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y a ese punto es que quería llegar. ¿Cómo, desde el punto de vista bíblico, qué responderle a una persona que nos hace esa pregunta, pastor? No, pero es que yo lo vi. No, pero es que esa era mi mamá. No, es que ese era mi papá. Hoy por hoy en la sociedad pues se celebra el Día de Muertos, ¿no? Es una celebración mundial que tiene más arraigue en México. Y de hecho la lección de la semana pasada hablaba precisamente de esto, del espiritismo desenmascarado. Y esta es una cosa que Hollywood lo sabe, por ejemplo. La mayoría de películas de esas casas productoras de cine van centradas ¿en qué? En el espiritismo, en que puedo ir al cementerio a encontrarme con el alma de mi ser querido, y Satanás empieza a jugar con el sentimiento de las personas, ¿cierto? Porque uno pues se muere un ser querido y uno quisiera volverlo a ver, ¿no? Desde el punto de vista, y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Pero ¿qué decirle a una persona que de pronto le diga a usted, no, pastor, pero es que yo la vi, yo vi a fulano, esa era fulana, yo lo vi con mis propios ojos? ¿Qué decirle a nivel bíblico para desmontar esto de Satanás? Bueno, yo estaba pensando en que justo la palabra de Dios, digamos, en algunos casos, en varios casos, uno podría decir la palabra de Dios entra en pugna con lo que yo siento, con lo que yo experimento. Y por eso cuando esas dos cosas se presentan, pues por la gracia de Dios necesitamos tener el valor de seguir la palabra de Dios y no mi intuición, no mi sentir, no lo que veo. Pablo lo advirtió cuando dijo, temo que ¿cómo es que dice? 2 Corintios 11, si no estoy mal. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vosotros de alguna manera también seáis engañados con los sentidos, ¿no? A ver si lo consigo aquí. Y es interesante. 2 Corintios 11:3, sí. Ajá. El texto. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y saben, voy a conectar esto de una ya que usted lo menciona, con el Génesis, porque en Génesis Satanás empezó con ese sermoncito cortico, pequeñito, pero con un impacto tremendo en la humanidad. El sermoncito de Satanás: no moriréis. 2 palabras, pero a Eva la trastornó totalmente. Y ahora que usted preguntaba eso, Eva veía, dice la Biblia, que veía que el árbol era bueno, que el fruto era bueno, que posiblemente Dios era mentiroso y que tal vez en lugar de morir irían a ser como dioses, porque eso era lo que le estaba diciendo ahora a Satanás: no van a morir, van a ser como dioses. Pero de sentir, de ver, y todo estaba en orden, todo está perfecto, pero y si otra cosa decía la palabra de Dios, decía que sí iban a morir y que esa era desobediencia, pues ahí estuvo el problema. Nosotros no podemos basar en estas situaciones ni nada de lo que hacemos o decidimos, no lo podemos basar en lo que sentimos. Que no, yo lo vi, yo sentí, ahí estaba, era real. No. Y para la muestra un botón, vea lo que le pasó a Samuel. A Saúl. Saúl, ¿no? Terminó comunicándose por allá con un demonio, ¿cierto? Sí. Que la Biblia registra ese incidente y pareciese que se hubiera comunicado con Samuel. Y ese texto ha engañado a muchos, ¿no? O sea, muchos lo han malinterpretado. Como se ha malinterpretado. Este tema da para varios temas, yo creo, porque como se ha malinterpretado la alegoría del rico Pulón y Lázaro, que de paso también podríamos en algún momento
Yo creo que podemos tratar unos 2 programas de estos Yo y creería tratarlo del yo- infierno y eso, ¿cierto? Para ampliarlo. Yo creería que hasta 3, pastor. Vea que hay algo interesante, pastor, que me llama la atención. El mundo, digamos que Satanás en la sociedad ha venido llamando con nombres bonitos a lo que Dios le coloca nombres abominables. Por ejemplo, esa unión esa unión libre en concubinato, el mundo lo llama unión libre. El Señor lo llama fornicación. Sí. Adulterio y fornicación. Adulterio y Se le da otro fornicación. nombre. Y aquí, en este tema del espiritismo, el Señor lo llama espiritismo. Y el mundo lo llama canalización, un nombre moderno, ¿ah? que le ha dado la sociedad, el diablo, a través de poniéndole nombres bonitos, ¿no? Entonces, canalización, ese es un nombre moderno para lo que Dios llama espiritismo, o lo que tiene que ver con relativo al medium, ¿no? Que en otras palabras es un canalizador hacia esa parte espiritual negativa, por ponerle un nombre bonito, ¿no? Entonces, a Dios no le agrada eso. Y déjeme decirle, mi querido pastor, que en la antigüedad el uso del medium era algo muy común entre los pueblos paganos de aquellas tierras bíblicas, porque Dios advirtió a los hijos de Israel sobre eso, sobre esas situaciones, justo antes de la entrada a la tierra prometida, allí en Deuteronomio 18, 9 al 12, donde dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, está hablando de esas abominaciones religiosas que había, ¿no? Ni quien practique adivinación, que esa es otra cosa que tiene que ver también con el espiritismo, ¿no? ¿Qué explicación? Ahorita que tocamos eso, es que tocamos algo y nos entendemos más. Entonces, me gustaría saber, pastor, cuál es su opinión desde el punto de vista teológico, esto de la adivinación, ¿no? ¿Es cierto que un medium adivina? O sea, ¿qué pasa allí? Lo digo a nivel de curiosidad yo también, porque siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Nunca he estado en esa posición, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ¿es cierto que el medium adivina? No, es decir, en el sentido de adivinar para adelantarse a decir algo que no sabe, ¿sí? Uh-huh. No. Por ejemplo, es más, nosotros creemos que es más la experiencia, el tiempo, imagínense, un padre, ¿cuántas veces una madre, un padre, ¿no? uh-huh, Le dice al muchacho: mire, si usted se va, si usted hace esto, si usted tiene esa amistad con fulano, acuérdese que y le menciona, ¿no? ¿Y cuántos hijos han tenido que decir después: oiga, mi mamá parece que fuera divina? sí. Y resultó ser adivina. Incluso jocosamente escuchaba a alguien hace un tiempo atrás que cuando la mamá le empezaba a decir: mire, fulana, si usted se va, no, mamá, no diga, porque lo que usted dice Se da. se cumple. Pero no es que la mamá o el papá sean adivinos en el sentido literal de adivinar, sino que la experiencia, las causa, efecto, los resultados ya se conoce de alguna manera. Entonces, una de las cosas, yo diría que el grueso de las adivinaciones que supuestamente hacen a través de los medios espiritistas están basadas en mucho de esto, ¿no? Yeah. Y ahora con inteligencia artificial y todo esto, seguramente todo eso va a estar conectado un poco para ayudar en eso. Sí. Y que en algunos casos, como hacen los humos que llaman de cosas o esto, cogen al azar, bueno, la lotería va a caer, y de repente algún grupo resulta que le pega, pues eso le dice: oiga, es que tiene donde adivinar. O sea, hay unas probabilidades de decir ciertas cosas que a veces van a ocurrir. Indiscutiblemente, pastor, allí está la mano de Satanás metida. Indiscutiblemente, ¿no? Porque... De hecho, permítame, ya que usted menciona eso, uh-huh, para llevarlo como a ese terreno, que es claro, como el que más nos interesa. Es correcto. La adivinación, según la Biblia, está enfocada como a quererle decir a la persona sus intimidades, ¿no? Uh-huh. Como sus secretos. Los secretos, exacto.
yo le voy a adivinar su vida, usted tiene este enemigo, tiene por allí, tiene acá, tiene, ¿sí? Y realmente ese espíritu de adivinación, cuando algunos en la Biblia quisieron usarlo, Dios siempre estuvo dispuesto a cortárselo. Cuando uno se queda curiosamente, por ejemplo, ¿no? un par de locos, de endemoniados, pues, gritándole a Jesús a los cuatro vientos, como con un parlante, ¿no? Jesús, hijo de David, eres el Hijo de Dios. Sí. Pasaba con la muchacha esta divina que la que Pablo también Pablo igualito. Sila, son mensajeros enviados de Cristo. Uno diría, pero ¿cómo eso suena bien? Sí, exacto. Suena una propaganda correcta, ¿no? Le están haciendo publicidad al Evangelio, a Cristo. Pero resulta que en el fondo dice, eran espíritus de adivinación. Bueno, fíjese que en esa historia de Pablo y del apóstol Pablo y de Sila, que pues estaban allí en esa ciudad pagana de Filipos, y de hecho eso lo relata allí Hechos 16, creo que el del capítulo 16, versos 16 y 18, que dice que ellos iban a la oración, ¿no? Y entonces les sale allí al encuentro una muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, la cual dice la Biblia que daba gran ganancia a sus amos, porque resulta que la muchacha era esclava, ¿no? Entonces daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, dice la Biblia, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Usted podría decir, bueno, pero esto no suena mal, ¿no? Y es que... Y fíjese, para terminar la idea, fíjese lo interesante, que la Biblia termina diciendo, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, que Pablo y Silas se la aguantaron por ciertos días, se la aguantaron. Entonces, más desagradando a Pablo, porque no era lo que estaba diciendo, sino quién lo estaba diciendo. Tal vez lo estaba diciendo hasta en tono burlesco. Y entonces dice la Biblia que eso desagradó a Pablo. Se dio vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Por esa acción ellos fueron encarcelados. Entonces aquí vemos, pastor, que Satanás te puede decir cosas bonitas. De hecho, eso era lo que iba a mencionar hace un momentico. Que en el mundo cristiano es visto como que venga yo le profetizo. Sí, ajá. Y entonces, con todo respeto, no sé, hay algún oyente quizás que ha escuchado o participa de eso, o de repente estemos por ahí, algún líder eso le iba a preguntar, cristiano nos está escuchando, ¿no? Sí, sí. Pero ese asunto de venga te profetizo, y entonces hay un líder cristiano donde usted va y le dice: mire, le está pasando esto en su matrimonio, hay un intruso por aquí, hay no sé qué, y a usted le va a pasar acá. Ese tipo de situaciones, según la Biblia, es espíritu de adivinación, no es otra cosa. Y se vende como con la idea de que no, de que como es revelación de Dios, y entonces te tengo que mostrar la vida íntima y conocer a detalle qué va a pasar en el futuro con usted como persona. La Biblia, cuando habla quizás de adelantarse un poco al futuro, de esto, la Biblia lo presenta en términos normalmente globales. Para la iglesia, para un derrotero para la iglesia, lo que va a venir, las profecías, lo que está predicho, que va a ocurrir en términos generales, en términos de la iglesia, en términos del evangelio, en términos de la agenda de Dios, pero no en las particularidades de venga yo le voy aquí a leer, porque ya entramos entonces en un tema de adivinación, que es espiritismo y que está patrocinado por el enemigo. Ahora, hay algo interesante, pastor, que quisiera... El tiempo ya se nos fue, pastor, ya estamos terminando. Pero no quiero que finalicemos, porque esto va a quedar continuado definitivamente. El próximo programa tenemos que seguir conversando acerca de esto. Pero voy a hablar, como ya le decía, pues desde mi experiencia, porque pues a mí me gusta siempre hablar desde mi experiencia. Cuando yo llegué a la iglesia, a esta iglesia adventista, yo fui pues líder en otras denominaciones, pero habían cosas que no me cuadraban, ¿no? Yo venía, pastor, pues imagínese, yo venía de ser un muchacho que le gustaba cantar en lugares nocturnos, me gustaba la música, me gustaba tomar, fumar,
Y yo quería dejar eso, o sea, pero no podía. Y yo conozco entonces la iglesia adventista después de un proceso, conozco la iglesia adventista. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de la iglesia adventista fue el orden cuando se iba a orar, al momento de tener comunión, había un orden. Ya yo venía de haber paseado por varias denominaciones y con todo el respeto, ¿no? Habían denominaciones que pues era más de lo mismo, era más del mundo, ¿no? Era ruido, era estridencia, de hecho en varias de las que estuve en diciembre, pues habían hermanos de esas denominaciones que decían, no, yo me echo mi cervecita, eso no es malo. De hecho Jesús bebió, decían, haciendo referencia al vino que ingería Jesús, que era jugo de uva, ¿no? Uh-huh. Sin fermentar, ¿no? Y entonces muchos decían esto. Entonces esto es un engaño que hay que tener cuidado en la iglesia. ¿Hasta dónde podemos nosotros, pastor, desde el punto de vista teológico, hasta dónde nosotros podemos decir que hay profetas en nuestra iglesia o en las iglesias? Nosotros creemos en la hermana Helen Harmon de White como la profetisa del Señor de los últimos tiempos, ¿no? Pero es una profetisa diferente a lo que la sociedad puede presentar, ¿no? Porque es un profeta de esta sociedad, y de hecho las denominaciones actuales dividen a sus miembros en apóstoles, profetas, y yo creo que de aquí unos días querubines y salen alas y se pueden ir hasta para el cielo, ¿no? Pero esto, ¿hasta dónde es cierto, pastor? Desde el punto de vista teológico, ¿hasta dónde podemos decir nosotros este es un profeta, este hombre puede, o esta mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar? No le capto bien el sentido de la pregunta. Sí, a lo que hago referencia es que cualquiera es profeta ahora. Sí me hago entender, en este tiempo cualquiera se para por ahí en redes sociales y dice, mira, es que va a venir un terremoto para Bucaramanga, ¿no? Ya. Entonces, ¿hasta qué punto eso es cierto? ¿Cómo los desenmascaramos a nivel bíblico? ¿Cómo logramos eso? No, de hecho, cuando la Biblia habla de profecía y de profeta, uh-huh. Yo no tendría ahorita el dato acá para decir quizás, pero el porcentaje es pequeño, hablando de las cosas a futuro. Realmente el concepto de profeta y profecía en la Biblia está dado para instruir, para enseñar al pueblo, para poder comprender su condición, para darse cuenta de su iniquidad, para volver sus ojos a Dios. Un profeta es un enviado del cielo para que haya arrepentimiento y conversión genuino del pueblo, más que llegar a toda hora a estar señalando cosas hacia el futuro. Así es. ¿Sí? Así es. No tanto de predicción. Uh-huh. Un profeta es más de consolidación del pueblo, de acercamiento a Dios, de entender de dónde viene, dónde está, uh-huh. por qué está aquí, qué espera el Señor de ti. Entender las cosas de Dios claras y transmitírselas en un lenguaje de llamado al pueblo de Dios. Ese fue el propósito del Señor al enviar a los profetas, arrepentimiento. Hay una buena explicación ahí, ¿no? Eso, un profeta que no pierdan la ruta, que no pierdan el camino, que se estaban desviando, les voy a enviar un profeta. Eso, para afianzar, para corregir, ¿no? Era digamos, lo que el Señor le decía al profeta, y el profeta entonces transmitía que a veces al con pueblo. Eso, que a veces con eso venía alguna advertencia, mire, va a pasar esto, va a venir esto, ojo que vamos a llegar aquí y esta es la ruta. Sí. Que no tenía nada que ver con adivinación, nada, porque el canal era el profeta y Dios era el que hablaba a través del profeta. Entonces no era una cuestión de adivinación, ni mucho menos como lo que se cree hoy en día, lo que se ve hoy en día, porque hay denominaciones que dicen, pues, el profeta pues me dijo tal cosa y esto es lo que te va a pasar. Entonces es una cierta adivinación, ¿no? Sí. Definitivamente. Y en ese sentido su pregunta, ¿por qué la hermana Elena G. White pasa los filtros, pasa las características uh-huh. de ese tipo de profetas a la luz de la Biblia y la historia de la Biblia? Interesante. Se nos fue el tiempo. Ya nos queda... Listo, se fue. Yo noto que se nos ha quedado algo, Mauricio. Ajá, adelante. Y sería imperdonable, quizás algún oyente desde el comienzo esté esperando un poquito más de claridad respecto a por qué los muertos nada saben. Uh-huh.
porque ese es el énfasis que hemos hecho hoy. Sí. Pero y vamos a avanzar en un próximo tema. Eso queda pendiente aquí. Pasa pero que yo no quisiera. El espiritismo tiene mucho que ver con los muertos, entonces sí. tocó. Pero sí, es bueno aclarar. ¿En qué sentido, apreciados oyentes? Y esto lo vamos a seguir tratando en los próximos temas. Nosotros no tenemos un alma. Nosotros no tenemos un alma. Y eso lo vamos a andar quizás en el próximo tema. Dejémoslo ahí de una vez en remojo. Uh-huh. Pero no tenemos un alma. Nosotros somos almas. El alma soy yo. El alma es la persona. El alma es el ser viviente, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios creó al hombre, y me gusta mucho esta manera de entenderlo, Dios creó un muñeco de barro, ¿cierto? Una cosa inerte, un asunto material que estaba allí, que es nuestro cuerpo, y le infundó y como dice, no sé si usted ha escuchado, seguramente algún oyente ha visto videos por ahí por YouTube de alguien que explica la Biblia y claro, la explica un poco no, bastante cuestionable, pero dice, póngale la lupa, pero tuerce muchísimo la Biblia, el contexto y lo que quieren decir los autores, ¿no? Pero deberíamos ponerle sí la lupa, porque claro. Porque dice, infundó en su nariz aliento de vida. Infundó en su nariz aliento de vida. Lo que puso en su nariz, en ese muñequito de barro, fue aire, fue hálito de vida, fue espíritu de vida. Noten que uso la palabra espíritu, pero espíritu de vida. Apreciado oyente, amigo, le dejamos esa tareita quizás. Investíguese cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo o el Espíritu como una persona no real, que es el Espíritu Santo, un ente, al espíritu de vida. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es del cielo a la tierra. Sí, Señor, así es. Lo que Dios colocó en el ser humano cuando lo creó y le dio vida, no fue a alguien, le puso fue espíritu de vida. Y por eso es que cuando Eclesiastés dice que lo mismo es cuando muere un ser humano que cuando muere un gatico, muere un pajarito, dice la muerte es igualita. Pues sí es igualita, porque esa parte material se pudre en el polvo y lo que Dios retira es el espíritu de vida, no alguien, sino el espíritu de vida, el soplo, el aliento. Eso es lo que Él se lleva. Así que hay dos cosas nada más: cuerpo material, aliento de vida. Desconectados, no hay alma, no existe alma. Otro tema importante. El alma soy yo, no tengo, soy un alma. Así que ¿qué es lo que sale de mí? El espíritu de vida, no alguien. Sí, Señor, sí, bueno. Es por eso lo que creemos es tan distinto, claro, a la luz de la Biblia de lo que muchísima gente cree y que es la base para todo esto que hemos estado mencionando. Cuando entendemos esto correctamente, se derrumba todo ese tipo de asuntos, de adivinación, de comunicación con los muertos, de creencias, de que vino, que no vino, que está, que lo vi, que salió el alma, que salió por aquí, que está en algún lugar, ¿no? Así es. Bueno, pastor, se nos fue el tiempo rápidamente, ya nos pasamos un minuto y medio, así que okay. Vamos a orar. Despedimos entonces con la oración, la bendición sacerdotal, ¿le parece? Listo. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, gracias te damos por este tema tan importante que nos ayuda a comprender qué hay después de la muerte. Bendice a nuestros oyentes, permite, Padre Celestial, que podamos entender cada día más y que en los próximos programas podamos, Señor, seguir hablando de este tema tan interesante y que es un tema que pues Satanás ha usado para engañar a la sociedad. Así es, Padre. Guárdanos en esta carrera hacia llegar al cielo y permite que podamos tener siempre tu paz y tu tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, pastor, la bendición sacerdotal en este momento. Bueno, amable oyente, gracias por su sintonía. No olvide conectarse en los próximos 2-3 programas porque seguramente han quedado inquietudes que van a ser resueltas. El tema es extenso y lo vamos a tener que fraccionar en varios episodios. Así es. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, como dice la palabra, y ponga en ti paz. Así es. Amén. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos pronto, ya saben. Vamos a continuar con esta temática, así que no se lo pueden perder. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Con mucho gusto.
En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.